Mi familia con derecho quiere quitarme mi casa y dársela a mi hermano, a pesar de que me echaron de su hogar porque no tenían espacio para mí. Les advierto a todos aquí que esto va a ser muy largo, tan largo que lo dividiré en 2 publicaciones. Realmente no me importa quién crea esto, es tan loco que no culpo a nadie que lo llame una mentira. No voy a discutir al respecto, pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada, pero tampoco voy a revelar ningún detalle que identifique quién soy para los que no me conocen. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano de 29 años y tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22, el segundo un año después, luego el tercero 2 años después de eso, y el cuarto nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ella siempre trata de hacerme enojar actuando superior, y luego se convierte en una reina del drama si respondo de alguna manera. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo muy convincente para obtener simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es realmente y simplemente no les importa. Es muy atractiva, pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de tener un título universitario, y mi madre ayuda voluntariamente con los niños todo el día. Entonces, sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto significa que no pueden permitirse vivir en otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un poco un problema con todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60. Al crecer, mi hermano menor era el favorito obvio. Nos llevamos 3 años de diferencia, pero desarrolló un complejo de superioridad porque me castigaban severamente si respondía a sus travesuras de alguna manera. Era obvio que a mis padres les importaba mucho más él porque recibía la mayor parte de todo, a menos que alguien lo señalara, lo cual sucedía bastante por otros miembros de la familia. Es por eso que mis padres empacaron a toda la familia y nos mudamos a unos 150 kilómetros de distancia de ellos, por lo que generalmente solo los veíamos en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteaba sin cesar con mi primera novia hasta el punto de que ella rompió conmigo y se reía de cualquier desgracia que tuviera. Mis padres solo me decían que lo soportara siempre que me molestaba por ello. Solo recibí un trato igual cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver las caras que ponían cuando tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y les encantaba el chisme y el drama, así que mis padres hacían su mejor esfuerzo para ocultar lo que realmente estaba pasando y me amenazaban con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. Si acaso, solo hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la secundaria cuando me mudé, pero ir de sofá en sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Estuve en contacto mínimo desde que dejé la casa. Ni siquiera se presentaron a mi graduación de secundaria, pero no me importó. Desde ese momento, generalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en vacaciones como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Cuando el contrato estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue temprano para mudarse con sus familiares,
Y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a quedarme sin hogar si no reducía mis pertenencias de manera extrema. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir a lo grande hasta que esa vida dejó de ser amable conmigo, y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en algún lugar mucho más barato para haber ahorrado más dinero para respaldarme. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una caravana en buen estado por $1,000 y la puse en mi camioneta solo para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo en ella mucho más tiempo del que pensé. Originalmente esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia todavía residen también. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi caravana allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo para estacionar mi caravana. Estaba sin trabajo y tratando de ahorrar tanto dinero de desempleo como pudiera hasta encontrar un nuevo trabajo. Bien podría haber estado viviendo en un apartamento con el precio de alquiler que estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi caravana una monstruosidad y me dijeron que me largara, ya que no pudimos llegar a un acuerdo. Mi cuñada pensó que era absolutamente hilarante que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella en señalarme y burlarse de mí llamándome un vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta y caravana en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía otro lugar a donde ir. Me sentí asustado a más no poder de que alguien pudiera intentar entrar. No hace falta decir que no dormí bien esa noche. No había otro lugar donde pudiera ir, ya que cualquier otro pariente que tuviera casa estaba bastante lejos y todos mis amigos eran gente de apartamento. También estaba bastante apegado a mi área, así que no quería simplemente irme. También había hecho que mi correo se enviara a la dirección del apartamento de un amigo, era la única manera en que aún podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Estuve buscando un trabajo similar al que tenía. Me tomó meses viviendo la vida nómada en la caravana. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y drogadictos hasta personas que exigían que me fuera porque mi caravana era una monstruosidad. En un momento, alguien que me dijo que me moviera afirmó ser de una joa. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas, y cuando le pregunté de qué joa, se puso increíblemente beligerante y me amenazó. Moví mi caravana de todos modos solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para conectarme en cualquier lugar que pudiera para recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba escabullirse y enchufarlo en una toma de corriente exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es una cosa mala de hacer, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña bolsa de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador, y los generadores son ruidosos y requieren combustible, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses viviendo así, finalmente conseguí un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara ventas al por menor. Trabajé en ventas al por menor mientras estaba en la universidad y me prometí a mí mismo nunca más, aunque casi estaba dispuesto a romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero de desempleo, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía y no quería seguir sin trabajo cuando se agotara. Además, me estaba aburriendo muchísimo.
No tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o laptop y anotar dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Envidio un poco que los japoneses tengan baños públicos, realmente podríamos usar cosas así aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el estacionamiento trasero del edificio, junto al almacén, en espacios de estacionamiento de empleados antiguos. Literalmente, nadie más parecía molestarse en usarlos porque estaban tan al fondo que el área estaba prácticamente olvidada. A mi jefe, el dueño de la empresa, en realidad le gustaba este arreglo porque yo estaba disponible voluntariamente para tomar cualquier turno que pudiera, siempre y cuando hubiera dormido lo suficiente. Incluso me permitió quitar la caravana de mi camioneta y montarla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy exactamente seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó durante todo el tiempo que viví allí. No tuve que lidiar con muchos intrusos, hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron fuera. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba casi todos los días de la semana. Mi jefe me permitió enchufar mi caravana al edificio para obtener energía y agua y pagué una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Además de eso, generalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha y solo un inodoro portátil, que no quería llenar porque vaciarlo es una tarea desagradable, así que usaba otros baños siempre que podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar a usar el baño allí a cualquier hora. Incluso estaba en una relación de nombre con el guardia de seguridad nocturno, quien desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no eran divertidos, sin embargo. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerla soportable. Hice muchas horas extra y aprendí nuevas habilidades de otros empleados de manera práctica. Eventualmente, a mediados de este año, conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un mejor salario que en mi trabajo anterior. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me dio perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y encontré una casa manufacturada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad a solo 2 millas de distancia. Logré conseguirla por $110,000, menos del precio solicitado. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y obtuve la aprobación para un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tenía que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para retroceder mi camioneta detrás de la casa y quitar la caravana para instalarla en el patio trasero, así que la puse allí como su propio pequeño edificio por si acaso quiero usarla nuevamente. Cuando me instalé completamente en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir de ello en Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde realmente comienza esta locura. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitar sin previo aviso para hacer un recorrido por mi hogar. Ni siquiera les había dado mi dirección, así que cómo averiguaron dónde vivo, todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos ha confesado, y ningún miembro de la familia me había visitado antes de eso, así que me pregunto si me acecharon en el trabajo y me siguieron hasta casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se metieron como turistas ruidosos y empezaron a acomodarse. Todos seguían husmeando,
y mi cuñada tenía esa sonrisa escalofriante que me mostraba repetidamente, y solo más tarde descubrí por qué, y me hizo enojar más que un toro con esteroides que acaba de ser picado por un avispón. Mis padres no paraban de hablar sobre cómo tenía tanto espacio ahora y que era demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora, pero tal vez algún día. Mi hermano seguía comentando sobre cómo había más espacio que en la casa de mis padres y que mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Señales de alerta por todos lados. Finalmente, mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás salieron de repente de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que planeaban algo. Mi hermano, llamémosle Dan para simplificar, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del cuarto hijo y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tenía la caravana, así que podía vivir en ella afuera mientras ellos vivían en la casa principal. Me gustaría señalar que Dan nunca habló de ofrecer alquiler. Cabe mencionar que tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar sobre que habría cambios e incluso toques de queda y que no podía entrar a cualquier hora sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza, pero Dan perdió la razón hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataron como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero seguía interrumpiéndome como si no tuviera nada que decir en el asunto. No había manera en el infierno de que le alquilara mi casa o partes de ella. A otras personas, tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no a él ni a su esposa desagradable. He oído hablar de este tipo de situación en videos en línea muchas veces y nunca pensé que realmente viviría esto porque lo consideraba tan ridículo. Pero mis padres, hermano y cuñada encajan perfectamente en el perfil de un grupo de narcisistas con derecho. Así que tomé mi teléfono y lo configuré para comenzar a grabar, luego simplemente lo sostuve. Dan ni siquiera pareció importar o notar que había hecho esto y simplemente se quedó allí con los brazos agitando mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si ya fuera un hecho y tratando de extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi carácter y dije ni de broma lo suficientemente fuerte como para que Dan retrocediera un segundo. Raramente le había levantado la voz a ese nivel porque mis padres me castigaban cuando lo hacía, pero esta era mi casa, no la suya. Mi columna vertebral puede ser tan brillante como quiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba disponible y que actuar como si lo dejaría mudarse solo porque ellos lo quieren no lo hará realidad. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí tanto como pudo sin tocarme y dijo que no me merecía la casa y que necesitaba un lugar mejor para que su familia viviera. Me reí en su cara y dije que era una tontería total porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que me la merecía. Dan empezó a gritar que no tengo esposa ni hijos y que no necesito todo ese espacio, así que bien podría dárselo a él. Dije que no le daré nada y ni siquiera ofreció pagarme alquiler. Si lo dejara mudarse, todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Luego Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia viene primero y nuestros padres dijeron que lo haría y que lo haré. Grité como si su palabra fuera ley o algo y le dije a Dan que no tenían el derecho ni el poder de darle mi casa. Justo en ese momento, mis padres y cuñada irrumpieron de nuevo por la puerta principal y me rodearon para intentar obligarme a aceptar. Hubo muchas peleas,
pero para resumirlo desde este punto, escuché la frase solo hazlo por Dan muchas más veces de las que puedo recordar. Les dije a todos que no tienen voz en mi vida ni en mi casa y que se fueran antes de que llamara a la policía. Cuñada gritó lo más fuerte que pudo sobre cómo estaba embarazada otra vez y que no podía hacerle esto. Dije que no le hice nada. Solo asumió que podía tomar y tomar de mí como si lo permitiera. No tenía ninguna obligación hacia ella ni su familia. Luego la llamé una creída que nunca me tuvo respeto, así que no me importa lo que piense ni cuántos hijos tenga. No tengo simpatía por ella. No vivirá en mi casa. Bueno, eso la hizo enojar lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara e intentó hacer más, pero mi hermano la retuvo pateando y gritando. Siguió exigiendo que la soltara para rasguñarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó prácticamente todo, así que lo levanté y dije que llamaría a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, luego mi madre dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no lo haría y que no volvieran. Luego le dije a cuñada que mi teléfono grabó todo, y si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó y luego salió llorando fuerte con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que más vale que lo haga por Dan y cuñada. Respondí diciéndole que no lo haría. Incluso bromeó diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna ya que bebe tanto alcohol, lo cual admito que fue un poco demasiado lejos ya que recibí algunas miradas, y mi cuñada exigió saber si la estaba llamando mala madre. Dije que la evidencia habla por sí sola y si quiere poder permitirse mudarse algún día de la casa de mis padres, entonces necesita usar su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya hace la mayor parte del cuidado de los niños de mi hermano de todos modos, así que tendría mucho tiempo después de que su bebé crezca un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió a comenzar a patearme y gritarme por gritarle a su madre, y siguió diciéndome cómo su madre dijo que yo era el malo que la hizo llorar y no los dejé vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para alejarlo, pero todos los otros parientes intervinieron y esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella estaba llorando, su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos estaban llorando, diablos, incluso Dan estaba casi llorando por la reprimenda verbal que estaba recibiendo. Terminó simplemente sentado en el otomano donde guardo los zapatos junto a la puerta y parecía un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decirme 2 palabras, no con toda la casa llena de personas enojadas listas para juzgarlo si intentaba dejar salir a su niño de oro interior otra vez. Si no estuvieran allí para interponerse en su camino, apuesto a que esto habría terminado en una repetición de cuando intentó ordenarme y tomar mi casa hace meses. Para este momento, sin embargo, había sido tan humillado que su reputación y la de mis padres en la familia estaba completamente destruida porque las máscaras ya estaban fuera. Poco después, mis padres, hermano y cuñada se fueron derrotados, la fiesta se reanudó y todos evitamos hablar de lo que acababa de suceder durante el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos había estado bebiendo, todos se quedaron a dormir en mi casa. Incluso dejé que algunos de ellos durmieran en la caravana para que hubiera suficiente espacio. Admito que también hace una buena casa de huéspedes. Todos querían un recorrido por ella más temprano también, y dijeron que no podían creer que hubiera vivido en ella durante unos 2 años. Recibí muchas preguntas sobre cómo era el verano y el invierno, y cosas así. Me levanté más temprano que todos en la mañana de Navidad y tenía una cafetera fresca y un poco de ibuprofeno para esas resacas de ponche de huevo con alcohol que algunos de ellos tenían.
Me felicitaron por ser un anfitrión mucho más agradable de lo que mis padres nunca fueron, y todos acordamos hacer esto otra vez la próxima Navidad. Después de Navidad, cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones que eran evidentemente indirectas hacia mí y eliminó todas las viejas también. Pero poco después del Año Nuevo, más recientemente hizo una nueva publicación quejándose de cómo intentó convencer a mis padres de conseguir una caravana como la mía para poder instalarla en el patio trasero para que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, el sabor de su propia medicina nunca es divertido porque mis padres rechazaron esa idea con vehemencia. Escuché que nadie los va a sacar de su propia casa y mucho menos de su habitación principal. La publicación solo estuvo disponible un par de días antes de que cuñada la eliminara y desde entonces apenas ha publicado nada. Le encanta quejarse, pero si un árbol cae y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿puede seguir quejándose? Cuñada, supongo, se ha dado cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando nadie la escucha más, y Dan no puede permitirse mudarse con su salario solo en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprenderá. Las cosas se han calmado para mí desde entonces, e incluso he invitado a amigos para una noche de póker. Soy pésimo en el póker porque nunca puedo recordar nada al respecto, pero ¿y qué? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras somos idiotas felices. Todos nos abastecimos de Whoppers de Burger King y lo pasamos de la mejor manera que los hombres adultos pueden cuando solo quieren pasar un buen rato sin adulterar y emborracharse. Creo que tal vez en verano consideraré la posibilidad de salir con alguien. No estoy exactamente rejuveneciendo aquí. Cruzo los dedos para que vaya bien. Mi caravana solo está inactiva en mi jardín ahora, y admito que hubo algunos días en los que salí solo para pasar tiempo en ella. Viví en ella durante 2 años, es como mi segundo hogar, y tal vez algún día realmente la use para acampar como se supone que debía ser. Nunca he ido a acampar. Mis padres consideraban que era una pérdida de tiempo, así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca prácticamente el final de lo que sucedió. Mis padres, hermano y cuñada han estado manteniéndose muy alejados de mí. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que me moleste en absoluto, es mejor así. Pero inevitablemente volverán de alguna manera. Sé que lo harán. Solo me pregunto qué tipo de estupidez harán a continuación. Si algo notable como todo esto vuelve a suceder, haré otra publicación si esta cuenta sigue activa. Actualización: esto no sorprenderá a algunas personas que comentaron en mis publicaciones anteriores porque mis padres hicieron algunas de las cosas exactas que dijeron que harían, que era querer ya sea mi dinero o mi firma. Esperaba las líneas clásicas de los narcisistas diciendo que les debía o dándome algún tipo de mierda socialista de compartir la riqueza, pero eso solo era mi imaginación corriendo salvaje. La situación subsiguiente fue algo similar a eso, pero mucho más suave. Supongo que se podría decir que parecían saber que no debían empujarme demasiado ahora y estaban principalmente apuntando a la lástima. Comenzó cuando mis padres se pusieron en contacto conmigo recientemente a través de las redes sociales y me pidieron una reunión en un lugar público de mi elección. Simplemente gritaba trampa, pero no tenía miedo. De hecho, me divertía. Saben que no se deben meter conmigo más, así que solo podía preguntarme qué querían esta vez. Elegí un restaurante local que puede tener el nombre de una aceituna y un jardín en él y nos reunimos allí. Dan estaba con ellos, pero mantuvo la boca cerrada la mayor parte del tiempo. Tuvimos saludos incómodos, pedimos algunas bebidas y luego llegamos al grano. Mis padres me suplicaron que ayudara a Dan a conseguir su propio apartamento para que finalmente pudiera mudarse. Aparentemente, el crédito de Dan no es muy bueno. Vaya, me pregunto por qué.
¿Podría ser que su esposa lo gasta regularmente en un agujero? Bueno, me pidieron que ayudara proporcionando algo de capital o cofirmando para el apartamento y ayudando a pagar el alquiler. Simplemente dije no a ambos. Fue entonces cuando Dan habló con ira y me gritó que tengo tanto y no tengo una familia a la que mantener como él. Necesitaba mi ayuda y debería estar ahorrando dinero para su familia ya que no tengo una propia. Me reí y pregunté dónde estaban cuando necesitaba su ayuda. Oh, eso es cierto, estaban señalándome y riéndose de mí por ser un vagabundo. ¿O deberíamos retroceder a mi infancia? Me encantaría profundizar en eso con muchas orejas escuchando a nuestro alrededor. Mi madre agarró mi mano y me suplicó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Dan simplemente miraron hacia otro lado y no dijeron nada. Estoy bastante seguro de que querían decir algo como solían hacer conmigo, pero se mordieron la lengua. Les pregunté si pensaban que era rico o algo así, y sus miradas lo decían todo. Cuando les dije que no tenía ese tipo de dinero, me miraron como si fueran ciervos atrapados en los faros. Les expliqué cuánto había logrado ahorrar para el pago inicial de mi casa y la forma en que tuve que vivir y trabajar para ahorrar tanto tan rápido, y luego cómo gasté casi todo en el pago inicial de mi casa. Todavía estoy en recuperación financiera. Sí, tenía ingresos mensuales de sobra, pero la mayoría iba directamente a mis ahorros. Le pregunté a Dan cuál era su salario anual, y cuando me lo dijo, señalé que en realidad era un poco más alto que el mío. Luego desglosé vagamente las cosas en matemáticas aproximadas frente a mis padres sobre cómo alrededor del 70% de mis ingresos van a mi hipoteca, seguro, gasolina, internet, teléfono, comida y otras facturas, y luego tal vez quede el 30% de eso como máximo que puedo poner en ahorros. Necesito ese dinero ahorrado para recuperarme a tiempo, y tengo que asegurarme de tener ahorros para respaldarme. Mi camioneta es de los 90, si se rompiera, necesitaría dinero para repararla o reemplazarla. Hay otras cosas para las que uno necesitaría un fondo de emergencia, como reparaciones del hogar, médicos, impuestos, abogados o cualquier cosa en general para la que necesites dinero rápido cuando sea un gasto inesperado. Así que, como pueden ver, simplemente no puedo ahorrar dinero para Dan y también me niego a cofirmar para nada, ya que eso me dejaría responsable de cualquier factura que Dan no pudiera o no quisiera pagar. Luego señalé que esa es probablemente la razón por la que mis padres no cofirmaron para el apartamento de Dan hace mucho tiempo. Mi madre simplemente comenzó a llorar nuevamente. Estaba prácticamente un paso por delante de ellos en todo esto. No soy un cajero automático, y no soy un tonto, y lo dije directamente a sus caras. Esperaba que mi padre se enojara conmigo como siempre lo hace, pero esta vez simplemente, bueno, no lo hizo. He conocido a este hombre para explotar conmigo por la menor provocación de no habilitar a mi hermano toda mi vida, pero esta vez simplemente no lo hizo. Ni siquiera había una mueca en su cara. La única forma en que podría describir la mirada que tenía era arrepentimiento y derrota, tal vez arrepentimiento por ser un padre de mierda o tal vez arrepentimiento porque ya no puede intimidarme. ¿Quién sabe? De cualquier manera, mis padres no pudieron realmente discutir conmigo, y no estaba a punto de darles dinero. Dan simplemente se levantó y dijo que todo esto fue solo una pérdida de su tiempo y que se iba. Mi madre comenzó a disculparse por él, pero Dan todavía quería irse. Luego, solo para matar con amabilidad, me ofrecía comprarles una ronda de sopa y ensalada ilimitadas mientras estábamos todos allí. Supongo que no podían rechazar comida gratis ya que no habíamos pedido nada más que bebidas aún, y se quedaron. Hice un esfuerzo por hablar de cualquier cosa que no fuera dinero. Dan permaneció callado y estaba comiendo su comida o mirando su teléfono, pero mis padres simplemente hablaron incómodamente conmigo. Mencionaron que recientemente se habían unido a una iglesia cristiana local y que ya habían estado yendo las últimas 2 semanas. Dije que bien por ellos, y, por supuesto, comenzaron a anunciar que les gustaría que fuera también. Simplemente dije no, gracias, y fueron lo suficientemente inteligentes como para no insistir más. Cuando terminó la comida, Dan dejó un billete de 10 pesos en la mesa para la propina y se fue sin decirme una palabra más a mí ni a nadie. Mi madre simplemente excusó su comportamiento y todos nos fuimos. Eso fue todo.
No hubo tanto drama como pensé que habría, pero esto todavía es mucho mejor que como solían ser las cosas con mis padres y mi hermano. En cuanto a cuñada, bueno, ella ha estado quejándose regularmente en línea sobre mis padres. Realmente no parece gustarle el hecho de que no es la abeja reina de su casa, y creo que su comportamiento tóxico finalmente les está afectando. ¿Por qué más estarían tan desesperados por volver a arrastrarse hacia mí? Cuñada en realidad quiere que mis padres se muden a una caravana como tuve que hacer para hacer espacio en la casa, y le están diciendo no cada vez. Parece tener un grupo de personas afines a ella, sin embargo, porque aquí y allá recibo mensajes de alguien que no conozco y que está decidido a enfurecerse conmigo por no ceder mi casa para cuñada. No me molesto en discutir con estas personas más, simplemente bloqueo y sigo adelante. Aunque hubo un troll persistente que tenía mi número de teléfono y llamaba desde un número diferente cada vez. Sí, parece ser la misma persona que me llamaba para decirme que necesito dejar espacio para un verdadero hombre de familia como Dan, pero no podría importarme menos. Las llamadas, sin embargo, parecen haber disminuido, si no tal vez haber cesado, porque dejé claro a esa persona que solo me estaban divirtiendo al mantener esto tanto tiempo. La última vez que llamaron fue a principios de mes y ha estado en silencio desde entonces. Actualización: sucedió en medio de la noche / temprano en la mañana del día 1. Sospecho que fue mi excuñada, pero la persona que grabaron mis cámaras llevaba varias capas de sudaderas y tenía la cara envuelta junto con gafas grandes que cubrían los ojos. Realmente no se podía decir si eran hombre o mujer. También llegaron a pie, así que no hay forma de identificar un coche. Parecía tener la altura de excuñada, aunque eso no es mucha evidencia por sí sola. Si fue excuñada, sabía de mis cámaras, así que cubrir su cara y cuerpo para una venganza con huevos fue probablemente lo más inteligente que ha hecho en años. Vaya manera de finalmente usar su título universitario tirando huevos a una camioneta vieja destartalada. El tirador de huevos apareció alrededor de las 3 de la mañana. Estaba profundamente dormido y no escuché nada. Quienquiera que fuera esa noche, rápidamente tiró una docena de huevos o más por toda mi camioneta. No intentaron hacer más daño, al menos, y se fueron en un abrir y cerrar de ojos tan pronto como se lanzó el último huevo. No vi el desorden hasta que me iba a trabajar por la mañana. Pasé mi camioneta por un lavado de autos local durante mi almuerzo que quitó la mayor parte del huevo. Tuve que frotarla un poco más después del trabajo. El huevo realmente no es bueno para la pintura, pero la camioneta es de los 90 y no se ve exactamente en perfecto estado de todos modos. Tomé fotos y presenté el informe policial con la grabación de CCTV como evidencia, pero hasta ahora no ha salido nada de eso. No hubo daño real más allá de mi irritación menor y 15 pesos en un lavado de autos. Si excuñada hizo esto, entonces fue lo suficientemente inteligente como para solo tirar huevos y no rayar la pintura o cortar mis neumáticos para que mi seguro no estuviera involucrado. No creo que salga mucho del informe policial, ya que los policías parecen descartarlo como una probable broma de un adolescente. Entiendo que probablemente estaban sobrecargados de trabajo, pero al menos el informe mantendrá un rastro de papel en caso de futuros incidentes. Esperé hasta ahora para publicar porque me preguntaba si algo más sucedería, pero no, solo regreso a la paz y tranquilidad. Agradecería cualquier buen consejo sobre el asunto, solo en caso de que algo como esto vuelva a suceder. Actualización: pregunté a algunas personas en la calle sobre cámaras que pudieran haber visto a la persona que tiró huevos a mi coche. Recibí respuestas que iban desde no tenemos cámaras hasta era Halloween y la gente hace bromas estúpidas, déjalo pasar.
Las pocas personas que fueron útiles me dijeron que esperé demasiado tiempo para preguntar y las grabaciones se autoeliminan. Así que básicamente, el tirador de huevos se salió con la suya. Pero si fue cuñada, estoy suponiendo que tuvo que caminar alrededor de 1 kilómetro en esa sudadera solo para que su coche no fuera visto en cámara o algo así. No me sorprendería si se preguntó si valía la pena el esfuerzo. Bueno, supongo que solo esperaré y veré si el tirador de huevos regresa el próximo año. Distribuí fotos impresas del tirador de huevos, sin embargo, e incluso engrapé algunas en postes, así que ahora la gente en mi vecindario al menos está al tanto. Los inquilinos que alquilan 2 habitaciones en mi casa se han mantenido al margen y realmente no los culpo. No es su problema.